Buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren muy bien. El tema del día de hoy es época y ambiente de un relato, el mismo que vimos el día lunes. Vamos a recordar una definición para que podamos retomar el contenido visto. Dice así: las acciones de un relato están ambientadas en una época, que es el periodo de tiempo que se desarrolla la historia. O sea, es el tiempo histórico donde nosotros la vamos a ubicar. Y además tenemos que identificar el espacio físico o geográfico donde ocurren los hechos, que puede ser ciudad, campo, playa, etc. Vamos a ver específicamente cuál es el texto que debemos trabajar el día de hoy. Este texto no lo podemos leer en este minuto porque nos vamos a demorar mucho, pero sí voy a hacer un breve resumen. El diario de Ana Fran es una niña que estuvo 2 años encerrada junto a su familia, que son judíos, porque estaban en la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos fueron, cierto, buscados y asesinados por parte de los alemanes, específicamente por el poder totalitario de Hitler. Esta niña en estos 2 años de encierro escribió este diario que después se hizo muy famoso y nosotros ahora estamos leyendo un fragmento, solo un trozo de toda la historia. Acá yo ennegrecí una de las palabras importantes o claves que nos van a ayudar para poder desarrollar las preguntas que vienen a continuación, donde salen fechas importantes y lugares, y palabras también como guerra o privó de muchas libertades. Vamos a pasar a ver las preguntas. Después de que ustedes leyeron todo el texto, ¿cierto? Identificaron de qué se trataba, en su cuaderno van a responder lo siguiente. Dice así: A. Según la edad de Ana, ¿en qué etapa de la vida se encuentra? Ella dice cuál es su edad, entonces nosotros debemos identificar si está en la niñez, en la adolescencia o en la adultez. B. ¿Qué sucede después de mayo de 1940? Esto sale de manera explícita. Para ella esta fecha es muy importante porque hay un antes y un después de su historia. Entonces ustedes tienen que escribir lo que sale en uno de los párrafos del texto, donde ella explica qué es detalladamente lo que sucede. C. ¿En qué época o tiempo histórico vive Ana? Descríbela. Yo les voy a dar una clave acá. Como ennegrecí la palabra guerra, sabemos específicamente que ella se encontraba en ese episodio y si lo llevamos a los años, la Segunda Guerra Mundial es la guerra que está desde 1939 a 1945. Entonces nosotros tenemos que identificar que ese es el tiempo histórico donde ella escribe estos acontecimientos. Y aquí dice descríbela, no significa que describan la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sino que describan cómo lo estaba pasando ella en esta etapa de su vida, en esta lamentable etapa de su vida. D. ¿En qué parte suceden las acciones del relato? También yo se los ennegrecí: el lugar físico o geográfico donde ocurren los hechos. ¿En qué país específicamente? Ahí también ustedes lo pueden identificar dentro de la historia. ¿Por qué Ana estaba privada de muchas libertades? También ella explica cuál era el motivo específico de que ella no podía hacer las mismas acciones que realizaba anteriores a la guerra. También lo deben buscar en el mismo texto. Y la próxima pregunta y la última se las va a explicar con mucho cariño la profesora Yanara. Nos vemos en una próxima clase. Que se encuentren muy bien. Hasta luego. Hola niños, bueno, como les comentó la profesora Evelyn, nos queda la última actividad ya sobre la lectura de este fragmento sobre el diario de Ana Frank, ¿ya? Y esta última actividad nos dice que debemos comentar sobre la triste experiencia que tuvo Ana al tener que vivir en tiempos de guerra. Y la pregunta es, ¿qué hubieses hecho tú en su lugar? Entonces, ¿qué es lo que deben comentar ustedes? ¿Cómo creen que se sintió Ana en ese lugar? Porque recuerden que la experiencia de Ana fue muy triste, ¿ya? O sea, cómo se debe haber sentido ella viviendo o más bien sobreviviendo, ¿cierto? Encerrada en este estado de régimen, de guerra,
y saber que afuera, ¿cierto?, estaban siendo asesinados los judíos, que eran personas como ella y su familia. ¿Ya? Entonces ustedes deben comentar cómo creen que se sintió ella entonces en este régimen de guerra ahí encerrada, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué hubiesen hecho ustedes para poder demostrar o canalizar las emociones o los sentimientos que pueden haber surgido en esta época y con estos episodios tan violentos? Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿Ya? Porque, por ejemplo, ella se puso a escribir, ¿cierto?, este diario en donde fue contando su experiencia de sobrevivir a este régimen, ¿cierto? A estar encerrada. Y por lo tanto, ¿qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué se les ocurre? No sé, quizás hubiesen escrito poesías o quizás hubiesen pintado, no sé, ¿qué hubiesen hecho ustedes en su lugar? ¿Ya? Y eso entonces es la actividad del día de hoy. Espero que les vaya muy bien, niños. Nos vemos en la próxima clase. Chao.